Sus compañeros la llamaban Betsy, inútil, y a diario. El espejo se convirtió en su enemigo, reflejando todas las inseguridades que le inculcaron. Pero entonces tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de miles. Su blog, nacido en los momentos más oscuros de su adolescencia, se convirtió en un faro para otros que se ahogaban en el mismo mar de inseguridad. Los insultos comenzaron como risas ahogadas tras las manos ahuecadas, lo suficientemente silenciosas como para fingir no oírlas. Con el paso de las semanas se hicieron más fuertes. Gritos que rebotaban en los pasillos llenos de casilleros, siguiéndola a casa como sombras. Memorizó las rutas entre clases que minimizaban el contacto, los cubículos de los baños con menos probabilidades de tener letreros en las puertas. Almorzar significaba sentarse sola, masticando despacio para que los 30 minutos pasaran más rápido mientras grupos de estudiantes intercambiaban miradas en su dirección. Un martes de octubre lo cambió todo. Un grupo de chicas le bloqueó el paso cerca de la fuente. ¿Viste lo que lleva puesto? Reñía, dijo una, lo suficientemente alto como para que las estudiantes de alrededor se giraran. Otra se acercó, con la voz destilando fingida preocupación. «Hay gente que simplemente no tiene espejos». La risa la golpeó como un puñetazo. Después se encerró en un cubículo presionando la frente contra el frío metal hasta que sonó el timbre. Esa noche se paró en su baño bajo una luz intensa, examinando cada rasgo del que se habían burlado. La curva de su nariz, el espaciado de sus dientes, la forma en que la falda de su uniforme se ceñía a sus caderas. Los estudios muestran que las víctimas de acoso crónico pasan un 73% más de tiempo escrutando su apariencia que sus compañeros, a menudo fijándose en defectos percibidos invisibles para los demás. Sus dedos trazaron las líneas de su reflejo como si pudiera remodelarse a sí misma solo por voluntad. A la mañana siguiente fingió estar enferma. Su madre trajo sopa y se fue a trabajar, sin saber que su hija no la había tocado. Durante 3 días se quedó en cama, alternando entre desplazarse por fotos editadas de Instagram y mirar al techo. La investigación del Centro Nacional de Prevención del Acoso Escolar indica que el acoso prolongado aumenta la ideación suicida en los adolescentes en un 300%. Ella entendió por qué. Los insultos se reprodujeron en bucle en su cabeza, cada repetición tallando surcos más profundos. En el 4.º día, abrió su computadora portátil. El documento en blanco brillaba en la habitación oscura. El cursor pulsaba como un latido de corazón. Escribió una frase: «Ya no sé cómo mirarme». Luego otra, y otra. Las palabras se desbordaron. La humillación en la cafetería, los rituales frente al espejo del baño, el peso aplastante de creer cada palabra cruel. Los psicólogos señalan que la escritura expresiva reduce los niveles de cortisol en un 28% en los supervivientes de traumas, aunque ella no lo sabía entonces. Solo sabía que la presión en el pecho se aliviaba ligeramente con cada párrafo. Al amanecer, había escrito 3 páginas. El documento no contenía soluciones, solo una confesión cruda. Pasó el cursor sobre el botón de publicar en una plataforma gratuita de blogs, con el pulso latiendo en la garganta. Un estudio de 2021 sobre la vulnerabilidad adolescente descubrió que el 68% de los adolescentes temen más el juicio en línea que la confrontación en persona. Le tembló el dedo. Entonces hizo clic. El cursor parpadeó en la pantalla vacía, un desafío silencioso. Dobló las rodillas contra el pecho. El brillo del portátil proyectaba sombras en las paredes de su habitación. La página en blanco exigía palabras que nunca había pronunciado en voz alta. Sus dedos se cernieron sobre las teclas y luego escribió un título: «¿Por qué odio el espejo?». Las palabras la fulminaron con la mirada, demasiado sinceras para ignorarlas. Primero describió el ritual, cómo se paraba a centímetros del espejo cada mañana, catalogando los defectos como si fueran artículos en una lista de la compra. La nariz demasiado ancha, las cejas desiguales,
el acné que ningún corrector podía ocultar. Luego vino el incidente de la cafetería, los susurros en el vestuario, el nudo en el estómago cuando la mirada de alguien se detenía un segundo de más. Un estudio de la Universidad de Michigan de 2022 descubrió que el 89% de los adolescentes acosados se fijan en defectos físicos percibidos, incluso cuando esos defectos solo existen en las historias de sus agresores. No citó la investigación, no la necesitaba. Sus palabras eran prueba suficiente. Tardó 3 horas en escribir la publicación. Borró párrafos enteros y luego los restauró. Su pulso era errático cada vez que los releía. Un artículo del Journal of Adolescent Health señala que la autorrevelación activa las mismas vías neuronales que el dolor físico, lo que explicaba el dolor detrás de las costillas mientras detallaba cómo había empezado a usar sudaderas con capucha en verano para ocultar los brazos. Casi cerró la pestaña al llegar al último párrafo. En cambio, escribió: «No sé si alguien leerá esto, pero si tú lo haces y te sientes así también, no estás sola». El ratón se posó sobre «publicar». La luz de la pantalla se reflejó en sus pupilas mientras contaba regresivamente desde 10. A las 3 hizo clic. La página se actualizó. Sus palabras ahora existían en algún lugar más allá de su habitación. Un sudor frío le recorrió la espalda. Cerró el portátil de golpe y lo metió debajo de la almohada como si fuera contrabando. Las notificaciones la despertaron a las 2:37 de la mañana. 3 comentarios. El primero decía: «Así es exactamente como me siento todos los días». El segundo: «Lo has puesto en palabras». El tercero contenía un solo emoji llorando. Se incorporó agarrando su teléfono. Al amanecer, aparecieron 17 comentarios más. Una niña de Oregón describió que la llamaban cara de pizza desde 6º de primaria. Un niño de Texas admitió que almorzaba en la biblioteca para evitar miradas. Una madre escribió que su hija le había mostrado la publicación diciendo: «Esta soy yo». Los análisis de tráfico mostraron 83 visitantes al mediodía, la mayoría procedentes de búsquedas aleatorias en Google, y un solo retweet de una pequeña cuenta de salud mental. Para la cena, la cifra llegó a 500. Una profesora de psicología de la Universidad de Nueva York la había enlazado en un hilo sobre la autopercepción adolescente, calificándola de un caso práctico crudo sobre los daños colaterales del acoso escolar. La profesora no la etiquetó, pero sus seguidores encontraron la publicación de todos modos. Esa noche actualizaba la página cada pocos minutos, viendo cómo aumentaba el número de comentarios. Una estudiante de 3er año de secundaria en Chicago escribió: «Pensé que era la única que lloraba en los probadores». Una estudiante de 1er año de universidad confesó que todavía cubría los espejos con toallas cuando su ansiedad se disparaba. Investigadores de Stanford analizaron posteriormente la sección de comentarios y observaron que el 72% de los encuestados usaron frases idénticas para describir sus experiencias, lo que, según ellos, prueba de la crueldad predefinida del acoso escolar. A medianoche, recibió un mensaje de una chica de Gales. «Leí tu publicación en mi tiempo libre», comenzaba. «Iba a faltar a la boda de mi prima por lo que dicen de mi peso, pero ahora creo que iré». El mensaje incluía la foto de un vestido azul marino colgado en la puerta de un armario. La notificación apareció a las 15:12 durante su clase de química. Su teléfono vibró en la mochila, una vez y luego de forma continua durante 30 segundos seguidos. Cuando lo revisó en el pasillo, la pantalla mostraba 142 correos electrónicos nuevos y una mención en Twitter de Arrow Mind Over Matter, una cuenta de salud mental con 800.000 seguidores. Su tuit decía: «Esta joven de 17 años expresó lo que la mayoría de los terapeutas tardan años en explicar». Adjunto un enlace a su blog. Para cuando llegó a casa, el sitio se había caído 2 veces. Su servicio de alojamiento envió una alerta por exceso de ancho de banda. El contador de visitas, que había registrado 200 visitas diarias,
Ahora marcaba 28.000 y seguía subiendo. Recibió una lluvia de mensajes de Brasil, Japón y Sudáfrica. Gente que escribía en un inglés deficiente o traducía frases sobre cómo sus palabras reflejaban sus experiencias. Un profesor universitario de Noruega le envió un correo electrónico pidiendo permiso para usar su publicación en una conferencia de psicología. Una revista para adolescentes de Australia quería una entrevista. Estaba sentada en su escritorio actualizando la página de análisis. El mapa brillaba con puntos que abarcaban 6 continentes. Pequeñas chinchetas marcaban a los lectores en Reykjavik, Bombay y Buenos Aires. Una investigación del Centro Berkman Klein de Harvard muestra que el contenido sobre adversidades personales se difunde un 37% más rápido que otras narrativas cuando lo comparten influencers. No conocía esa estadística cuando le temblaron las manos. Solo sabía que en algún lugar de Seúl alguien acababa de leer sobre cómo solía contar las baldosas del suelo del baño para no mirarse al espejo. El volumen la abrumaba. Intentó responder a los comentarios durante el almuerzo, pero los nuevos aparecían más rápido de lo que podía escribir. Por la noche se quedaba despierta calculando. Si dedicaba 5 minutos a cada mensaje, necesitaría 94 horas para responder a todo en su bandeja de entrada. Su cuaderno de álgebra estaba lleno de listas de tareas, actualizar el diseño del blog, buscar fotos de archivo, investigar las leyes de derechos de autor. Mientras tanto, las notificaciones sin leer se acumulaban como facturas sin pagar. Sus profesores notaron las ojeras. Su madre le preguntó por qué seguía pidiéndose disculpas para revisar el móvil. «Te comportas de forma extraña», le dijo su mejor amiga cuando canceló sus planes de fin de semana por tercera vez. No le explicó que los mensajes de desconocidos ahora le parecían más urgentes que las conversaciones en persona. Un estudio de UCLI de 2023 sobre influencers adolescentes reveló que el 68% reportó haber descuidado sus relaciones presenciales cuando su presencia en línea se disparó. Los datos no la consolaron cuando lloró en la ducha, preguntándose por qué no podía compaginar ambas cosas. Las dudas surgían en los momentos de tranquilidad. ¿Quién era ella para dar consejos? Todavía se estremecía al pasar por ciertos pasillos del colegio. Algunas mañanas todavía odiaba su reflejo. El término síndrome del impostor era tendencia en su historial de búsqueda, junto con cómo crear un blog y qué hacer cuando te vuelves viral. Los psicólogos Dra. Lisa Orban y Dr. Michael Rentz publicaron un artículo que señalaba que el 82% de los influencers accidentales experimentan parálisis de plataforma, el miedo a que su contenido no sea digno de su alcance. Guardó el estudio en sus marcadores, pero no lo compartió. Luego llegó el correo electrónico de una mujer de Toronto. «Mi hija no ha salido de su habitación en semanas», decía. «Hoy me enseñó tu blog y me preguntó si podíamos ir juntas a comprar ropa nueva». Adjunto una foto de una niña sonriente sosteniendo un vestido de verano. Esa noche se quedó despierta hasta las 2 de la madrugada respondiendo mensajes, priorizando los de padres y profesores. Redactó una nueva publicación titulada «Cosas que me ayudaron en los días malos», enumerando pequeñas acciones como tomar un té caliente o escribirle a una amiga una frase sincera. Las estadísticas seguían subiendo. 50 países, 100.000 lectores mensuales. Una mención en un boletín del New York Times sobre activistas de la generación Z. Dejó de intentar registrar cada mención o publicación. En cambio, fijó la foto de Toronto sobre su escritorio. Cuando resurgieron las dudas, la miró y recordó una verdad más simple que cualquier investigación. Las palabras que ayudaban a una persona importaban, incluso si, sobre todo si, provenían de alguien que aún estaba aprendiendo a entender. La notificación apareció un martes por la tarde, entre un mensaje de agradecimiento y una pregunta sobre estrategias de afrontamiento. El nombre de usuario le sonaba, una ligera variación del perfil de Instagram de una chica de su clase de matemáticas. El comentario decía, «Jajaja, esto es patético. Veo que todavía busco atención». Debajo,
3 emojis de risa. Sus dedos se enfriaron al tocar el teclado. Minimizó el navegador de inmediato, como si cerrarlo pudiera deshacer lo que había visto. El aula a su alrededor volvió a enfocarse. El chirrido de zapatillas sobre el linóleo, alguien tosiendo 3 filas más allá. Pero las palabras seguían resonando en su mente, cada sílaba tan nítida como el día en que las pronunció por primera vez. Un estudio de Yale de 2021 descubrió que las víctimas de acoso experimentan la misma actividad neuronal al recordar el acoso pasado que durante los ataques reales. Su pulso acelerado lo demostraba. En casa reabrió la sección de comentarios con la puerta de su habitación cerrada. El mensaje ya tenía 6 respuestas. ¿Quién te hizo daño? Srenia, preguntó un usuario. Otro escribió: apuesto a que nunca has tenido una idea original en tu vida. El hilo creció rápidamente, con nuevas respuestas apareciendo cada pocos segundos. Una mujer de unos 40 años compartió cómo los acosadores en el trabajo la habían perseguido durante años. Una estudiante de secundaria de Ohio publicó capturas de pantalla de comentarios similares que había recibido y añadió: reciclan insultos porque no tienen nada creativo que decir. Actualizó la página compulsivamente. 40 comentarios se convirtieron en 80. Alguien creó la etiqueta: número, mi valor no es tu opinión. La primera comentarista intentó defenderse. Era solo una broma, adiós, pero las respuestas la abrumaron. A medianoche, la cuenta había sido eliminada. El hilo seguía ahí con más de 300 respuestas. Una investigación de la Universidad de Toronto indica que las comunidades en línea pueden tener efectos de vacuna social, donde el apoyo colectivo inmuniza a las personas contra el daño psicológico del acoso. Al revisar los mensajes comprendió por qué. Aún así, soñó con ello esa noche. La chica de matemáticas estaba de pie en un pasillo lleno de gente, repitiendo las palabras mientras los demás reían. Se despertó a las 3 de la madrugada y revisó su blog. El hilo había alcanzado los 500 comentarios. Casi al final, un nuevo mensaje le llamó la atención. Yo fui esa acosadora una vez, lo siento. La cuenta era anónima, pero los detalles coincidían. Una confesión sobre unirse a las risas para evitar convertirse en el próximo objetivo. Un estudio de Cambridge de 2022 sobre dinámicas sociales adolescentes descubrió que el 63% de los acosadores participan principalmente por temor a perder su posición social. A la mañana siguiente, en la escuela, vio a la chica de matemáticas sentada sola en el almuerzo. Sus miradas se cruzaron brevemente, antes de que la otra chica apartara la mirada. Consideró acercarse y decir algo, pero sonó el timbre. Esa tarde redactó una nueva publicación titulada Cuando el pasado llama a la puerta. Escribió sobre el hilo de comentarios sin nombrar a nadie, centrándose en la abrumadora respuesta de sus lectores. Las voces más crueles, escribió, siempre son superadas en número. Simplemente, no siempre escuchamos a los demás hasta que les damos espacio. Los comentarios llegaron en masa a los pocos minutos de publicarse. Los seguidores compartieron historias de cómo se enfrentaron a antiguos acosadores, algunos mediante el perdón, otros con simple indiferencia. Una terapeuta de Chicago citó una investigación que demuestra que las redes de apoyo social reducen los síntomas de TPT en las víctimas de acoso en un 41%. Guardó el estudio en sus marcadores para futuras consultas. Esa noche, recibió un correo electrónico de una profesora de secundaria en Florida. La educadora había impreso la carta para sus alumnos tras un incidente de acoso escolar. Adjuntaba fotos de notas adhesivas que cubrían la pared del aula, cada una con la promesa de un alumno, como «me sentaré con alguien a solas durante el almuerzo» o «no me reiré de los chistes malos». La profesora escribió: «Has iniciado una conversación que llevo años intentando tener». El mensaje llegó a la 1:14 de la mañana, mientras estaba medio dormida y revisando su bandeja de entrada. El asunto decía simplemente «gracias». Casi lo marca como spam cuando se fijó en la primera frase.
Tu blog me salvó la vida. Las palabras brillaban en la pantalla, demasiado pesadas para procesarlas de inmediato. Se incorporó, se frotó los ojos y encendió la lámpara de la mesilla de noche. La remitente era Emily, una joven de 14 años de Nebraska. Su mensaje describía 3 años en los que la llamaban ballena y cerdita en la escuela, en los baños para almorzar sola y en el espejo para dibujarse estrías con asco. Los detalles reflejaban sus propias experiencias con una precisión inquietante. Incluso los insultos específicos coincidían. Emily escribió sobre cómo encontró su blog durante una noche particularmente mala, mientras buscaba formas de morir sin dolor en Internet. Leí tu publicación sobre odiar los espejos. Continuaba el mensaje. Fue la primera vez que sentí que alguien me comprendía. Lo leyó 3 veces antes de responder. Sus dedos vacilaron sobre el teclado. ¿Qué podía decir que no sonara trivial? Un estudio de Johns Hopkins de 2022 sobre la prevención del suicidio descubrió que los mensajes personalizados de compañeros reducían la ideación suicida en adolescentes en un 34% en comparación con los guiones genéricos de líneas directas. Escribió despacio, haciendo preguntas sobre las aficiones de Emily, sugiriendo pequeñas estrategias de afrontamiento que le habían funcionado. Escribir pensamientos negativos en un papel y luego romperlo. Tomar una foto diaria de algo que la hiciera sonreír. Terminó diciendo: «Ya eres más fuerte de lo que crees. El hecho de que hayas pedido ayuda lo demuestra». Tras pulsar enviar, miró al techo. El peso de las palabras de Emily se le había metido en los huesos. Hasta entonces, la mayoría de los comentarios habían tratado sobre sentirse menos sola o ganar confianza. Esto era diferente. Era cuestión de vida o muerte. Abrió su panel de análisis. Ya tenía más de 200.000 lectores mensuales. ¿Cuántos estaban en situaciones similares? Un estudio de Harvard de 2023 sobre apoyo digital entre pares descubrió que por cada 1.000 visitantes a blogs de salud mental, aproximadamente 12 tenían pensamientos suicidas al encontrar el contenido. Las cifras se desdibujaron mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Revisó las redes sociales de Emily. Todas estaban privadas, salvo una foto de perfil que mostraba a una chica de mejillas redondas y brackets sonriendo tímidamente a la cámara. La normalidad le provocó un dolor de cabeza. No era una estadística abstracta. Era una persona real que quizá no estaría allí sin las palabras que había escrito en su habitación a las 3 de la madrugada. La responsabilidad la oprimió de repente. ¿Estaba cualificada para encargarse de esto? ¿Debería haberle recomendado a Emily un profesional? Al día siguiente en la escuela no dejaba de imaginar a Emily en aulas iguales a las suyas, recorriendo pasillos igual de llenos, quizás sentada sola almorzando en ese preciso instante. Durante la clase de física, su profesor la llamó por su nombre 2 veces antes de que respondiera. «¿Te encuentras bien?», Srenia le preguntó. Ella asintió, pero le temblaron ligeramente las manos al coger el lápiz. Esa noche, Emily respondió. Había empezado una lista de pequeñas cosas que la hacían feliz. El olor a lluvia, la nariz fría de su perro, cómo se reía su hermano pequeño con los dibujos animados. También le había enseñado el blog a su orientadora escolar, quien la ayudó a crear un plan de seguridad. «Todavía tengo días malos», escribió Emily, «pero ahora sé que no durarán para siempre». Adjuntó una foto de una nota adhesiva en su espejo que decía «Soy suficiente» con letra temblorosa. Imprimió la foto y la pegó con cinta adhesiva sobre su escritorio. La siguiente vez que dudó de la importancia del blog, lo miró. Las cifras y las métricas se desvanecieron ante esta prueba tangible de impacto. Empezó a crear una página de recursos con líneas telefónicas de crisis y directorios de terapeutas, algo que llevaba meses posponiendo. Un estudio de la Universidad de Pensilvania sobre la búsqueda de ayuda reveló que el 68% de los adolescentes prefiere acceder a recursos de salud mental a través de plataformas en las que ya confían, en lugar de los canales oficiales. Después de eso, Emily me envió mensajes semanales.
Pequeñas actualizaciones sobre cómo probaba un nuevo pasatiempo o cómo había superado un día difícil. Nunca pidió consejos, solo compartía su progreso como si estuviera conversando con una amiga. Cada mensaje terminaba de la misma manera: sigo aquí, sigo leyendo. La publicación empezó como una lista en su cuaderno garabateada durante un rato libre en la escuela. Había notado un patrón en los mensajes de los lectores. La gente entendía por qué tenía dificultades con la autoimagen, pero no sabía cómo cambiarla. Cómo volver a amar el espejo tomó forma a lo largo de 2 semanas. Cada punto se comparó con sus propias experiencias antes de añadirlo. Evitó grandes declaraciones sobre la autoaceptación. En cambio, lo desglosó en acciones concretas: alejarse 1 metro del espejo a primera hora de la mañana, escribir una observación neutral sobre tu apariencia a diario, elogiar la apariencia de otra persona en voz alta para reeducar el sesgo de negatividad de tu cerebro. Dudó antes de publicar. Un artículo de psicología de Stanford advertía que la autoayuda simplista podía empeorar la situación de los lectores al no lograr resultados rápidos. El estudio citaba ejemplos como los mantras de «simplemente ámate a ti mismo», que aumentaban la vergüenza en el 62% de los participantes con dismorfia corporal. Editó la publicación para incluir advertencias. El progreso no sería lineal, algunos días seguirían doliendo, y eso era normal. Añadió una sección sobre los micromomentos de tolerancia como una meta válida cuando la aceptación total parecía imposible. La publicación se publicó un martes por la mañana. Al mediodía, el número de compartidos superó cualquier cosa que hubiera escrito antes. Una profesora de secundaria en Texas imprimió copias para los diarios de sus alumnos. Un terapeuta en Londres envió un correo electrónico pidiendo permiso para usarla como folleto para sus clientes. La sección de comentarios se llenó de hitos personales. Una mujer con alopecia publicó su primera foto del cuero cabelludo sin filtro. Un adolescente describió cómo se puso pantalones cortos por primera vez, a pesar de las cicatrices en las piernas. Un estudio del University College de Londres muestra que las intervenciones basadas en el comportamiento mejoran la satisfacción corporal un 43% más eficazmente que los enfoques exclusivamente cognitivos. Los comentarios lo demostraron. Supervisó las respuestas cuidadosamente. Cuando alguien escribió que había fallado en uno de los pasos, respondió con ajustes: si pararse a 1 metro del espejo le provocaba ansiedad, intenta a 1,5 metros. Si escribir observaciones neutrales le parecía imposible, empieza por enumerar rasgos no relacionados con la apariencia. Una chica de Wisconsin le envió un mensaje privado: no pude hacer el ejercicio de los cumplidos porque no conozco a nadie a quien felicitar. Juntas pensaron en alternativas, como notar algo positivo en los personajes de series de televisión. Más tarde, la chica envió una foto de su cuaderno, lleno de observaciones sobre la amabilidad o la inteligencia de los personajes de comedias, en lugar de su apariencia. El éxito de la publicación trajo consigo nuevos desafíos. Una revista de estilo de vida quiso publicar un extracto, pero su versión editada eliminó todos los matices, convirtiendo sus pasos cuidadosamente elaborados en una lista insulsa de «Quiérete en 5 días». Ella lo rechazó. Una startup de salud mental le ofreció dinero para promocionar su aplicación junto con el artículo, pero sus condiciones exigían eliminar la sección de recursos gratuitos. Ella se negó. Cada decisión la pesaba. Estas oportunidades podrían haber ampliado su alcance, pero ¿a qué precio? Un estudio de Berkeley sobre la ética de los influencers descubrió que el 78% de los jóvenes creadores de contenido sacrifican su mensaje a cambio de patrocinios durante su primer año. Guardó la investigación como advertencia. Los lectores adaptaron los consejos a sus vidas. Una adolescente ciega adaptó los ejercicios frente al espejo para centrarse en la autopercepción táctil. Una persona que sobrevivió a quemaduras combinó las observaciones neutrales con su rutina de fisioterapia. La publicación cobró vida más allá de sus palabras originales, evolucionando gracias a las aportaciones de la comunidad.
Investigadores de la Universidad Northwestern la citarían posteriormente como un caso práctico de sanación participativa, donde la adaptación colectiva de herramientas terapéuticas aumenta su eficacia en un 31%. La respuesta más inesperada vino de una madre de Ontario. Su hija de 7 años había empezado a imitar su diálogo interno negativo. Usando la estructura de la publicación, crearon un juego de espejo amable, pegar notas positivas alrededor del reflejo. La madre envió fotos de la niña sonriendo bajo un espejo enmarcado con frases como «Mi risa hace feliz a la abuela» y «Soy buena dibujando dinosaurios». Esto resaltó lo que había empezado a comprender. El consejo funcionaba porque era lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de cada persona, pero a la vez lo suficientemente estructurado como para ofrecer una guía real. La primera invitación vino de su antigua escuela secundaria. El correo electrónico del director permaneció en su bandeja de entrada durante 3 días antes de que respondiera. Había pasado años evitando esos pasillos y ahora querían que volviera como una especie de experta. La ironía hizo que sus dedos se detuvieran sobre el teclado. Escribió: «No estoy segura de estar cualificada». Antes de borrarlo y escribir «sería un honor». El auditorio olía a cera para pisos y sudor adolescente, tal como lo recordaba, pero ahora estaba de pie en el podio en lugar de encorvada en la última fila. 200 estudiantes se movían inquietos en sus asientos. Sus palmas dejaron marcas de humedad en sus tarjetas mientras comenzaba con la historia que le habían pedido. El incidente de la cafetería, el espejo del baño, la entrada del blog que lo inició todo. Un estudio de Yale de 2023 sobre la ansiedad al hablar en público reveló que el 72% de los presentadores sin experiencia experimentan síntomas físicos como náuseas o temblores, independientemente de su experiencia. Ella lo creía. Su voz tembló durante los primeros 5 minutos. Entonces, una mano se levantó en la tercera fila. Una chica con brackets preguntó: «¿Cómo dejas de creer lo que dicen de ti?». La pregunta le sonó tan familiar que la tranquilizó. Dejó las tarjetas a un lado y habló de las notas adhesivas que había puesto en el espejo, de cómo se había acostumbrado a enumerar 3 rasgos no relacionados con la apariencia que le gustaban de sí misma cada mañana. Citó un estudio de la Universidad de Toronto que demuestra que las prácticas constantes de autoafirmación reducen las creencias negativas internalizadas en un 38% en 6 meses. La sala se quedó en silencio. Se levantaron más manos. Después, se formó una fila cerca del escenario. Un chico con la capucha puesta murmuró que lo habían llamado gay todos los días desde 7º grado. Una maestra confesó que todavía le costaba aceptar los comentarios sobre su peso. El director le preguntó si consideraría hablar en la conferencia anti-bullying del distrito. Aceptó sin pensar en lo que eso significaba. Multitudes más grandes, preguntas más difíciles, un escrutinio real. En el autobús de regreso a casa, redactó un nuevo discurso incorporando sus preguntas, con las manos aún ligeramente temblorosas. La conferencia de distrito reunió a 300 educadores en el salón de un hotel. Las luces eran más brillantes, el micrófono más pesado. Adaptó su enfoque basándose en lo que había funcionado la última vez. Menos estadísticas, más historias personales entrelazadas con estrategias prácticas. Un consejero escolar de Rutgers había publicado una investigación que demostraba que las narrativas de experiencias vividas aumentan la retención de estrategias anti-bullying en un 53% en comparación con la instrucción didáctica. Lo tuvo presente al describir cómo se había entrenado para volver a comer en la cafetería, comenzando con 5 minutos cada vez. La sesión de preguntas y respuestas casi la desbarata. Un administrador escéptico preguntó: ¿no es esto simplemente consentir a los niños? Sobrevivimos a las burlas y salimos bien. La sala se tensó, se aferró al podio y citó un estudio longitudinal de Harvard. Las personas que sufrieron acoso crónico en la adolescencia mostraron tasas un 300% más altas de depresión y ansiedad a los 40 años que sus compañeros.
Sobrevivir no es lo mismo que prosperar, dijo. Los aplausos la sobresaltaron. Recibió más invitaciones, un centro juvenil en Chicago, una convención estatal de maestros. Cada evento requería adaptar su mensaje. Actividades más cortas para estudiantes de secundaria, más citas de investigaciones para educadores, vulnerabilidad equilibrada con esperanza. Guardaba una carpeta de estudios en su portátil, el trabajo de Stanford sobre intervenciones para la mentalidad de crecimiento, los hallazgos de Cambridge sobre las redes de apoyo entre pares. Pero los momentos que más la impactaron no fueron los datos. Fueron los niños que se quedaron después para mostrarle sus propios blogs, los maestros que lloraron al describir a los estudiantes a los que no habían protegido. En un simposio universitario, un profesor de psicología la tomó aparte. «Eres eficaz porque no eres una experta refinada», le dijo. «Eres la prueba viviente de que la recuperación es posible». Una investigación de Columbia respaldó su argumento. Los adolescentes calificaron a los oradores imperfectos pero cercanos con un 47% más de credibilidad que a los profesionales impecables. Reflexionó sobre ello durante su siguiente presentación, cuando admitió que todavía tenía días en que los comentarios negativos la afectaban. Confesar eso no debilitó su mensaje. Hizo que las estrategias que compartió parecieran alcanzables. La notificación por correo electrónico apareció mientras preparaba el equipaje para otra conferencia. El asunto decía «Gracias a ti». Supuso que era otro mensaje de agradecimiento hasta que hizo clic en un blog nuevo llamado The Kind Reflection. La primera publicación explicaba cómo la autora, Priya, una estudiante universitaria de segundo año, había seguido su trabajo desde el instituto. Solía faltar a la clase de gimnasia porque odiaba cómo me veía en pantalones cortos, había escrito Priya. Luego leí sobre los ejercicios frente al espejo y decidí probarlos. Hoy abro este espacio para compartir mi experiencia. Recorrió el blog con la maleta a medio hacer. Priya había adaptado sus técnicas. En lugar de simples observaciones neutrales, animaba a los lectores a encontrar algo que sus cuerpos pudieran hacer bien cada día, como cargar bolsas de la compra pesadas o sobrevivir a un entrenamiento intenso. La sección de comentarios ya rebosaba actividad. Una mujer con esclerosis múltiple describió cómo apreciaba sus brazos por subir rampas con una silla de ruedas. Un atleta adolescente escribió sobre agradecer a sus piernas después de los partidos, incluso cuando le dolían. Una investigación de la Universidad de Michigan demostró que las intervenciones de apreciación funcional reducían la insatisfacción corporal un 29% más que los enfoques tradicionales de positividad corporal. Priya había dado con algo poderoso de forma intuitiva. Respondió con ánimos y algunos enlaces a recursos y luego se quedó mirando la pantalla de su teléfono. Eso era lo que esperaba, que otros tomaran las ideas y las hicieran suyas. Pero la duda se apoderó de ella. ¿Acaso estas derivaciones diluirían el mensaje? ¿Podrían mantener el impulso sin su participación directa? Un estudio de Stanford de 2022 sobre movimientos sociales virales descubrió que las adaptaciones descentralizadas aumentaban el alcance, pero corrían el riesgo de que el mensaje se desviara. Guardó el artículo en sus favoritos, pero no lo compartió con Priya. El blog ya estaba ayudando a la gente. Eso importaba más que las preocupaciones teóricas. Durante los meses siguientes surgieron más proyectos derivados. Una estudiante de secundaria en Texas inició una serie de TikTok llamada Mirror Challenge. Una terapeuta en Londres incorporó sus técnicas en sesiones grupales para la recuperación de trastornos alimentarios. Cada iteración difería ligeramente. Algunas priorizaban los diarios de gratitud, otras utilizaban ejercicios de arteterapia, pero todas citaban su publicación original como inspiración. Investigadores de Northwestern lo llamaron el efecto diente de león en los movimientos de salud mental de base, donde una idea dispersa innumerables semillas que echan raíces en diferentes terrenos. Los seguía discretamente, rara vez comentaba,
pero leía con frecuencia. El blog de Priya llegó a tener 10.000 lectores mensuales. Los videos de la adolescente texana conseguían 500.000 de visitas. La terapeuta londinense publicó un estudio de caso que mostraba una mejora del 40% en la imagen corporal de los participantes que utilizaban versiones adaptadas de los ejercicios frente al espejo. Las cifras deberían haberla tranquilizado, pero a veces se quedaba despierta preguntándose si este crecimiento disperso podría perdurar. ¿Qué pasaría cuando apareciera la siguiente tendencia viral? Luego llegó un correo electrónico de un distrito escolar rural de Montana. Una consejera había combinado sus técnicas con un programa de mentoría entre pares. Adjuntos se encontraban encuestas de antes y después que mostraban una reducción del 35% en los incidentes de humillación corporal. «Lo llamamos el proyecto Reflexión», escribió la consejera. «Ahora los niños se enseñan los ejercicios entre sí. Es más suyo que mío». El mensaje incluía fotos de notas escritas a mano que los estudiantes habían dejado en un espejo común del centro de salud. «Mis manos crean cerámica hermosa. Mis cejas son excelentes para expresar escepticismo». Imprimió las fotos y las añadió al creciente collage sobre su escritorio, junto a la nota adhesiva de Emily y el amable espejo de la madre de Toronto. La colección contaba una historia que ninguna métrica podría. Un estudio longitudinal de la UCLA sobre movimientos sociales descubrió que todas las iniciativas que duraban más de 5 años compartían una característica: se arraigaban en las comunidades locales en lugar de depender de figuras centrales. Al ver esas notas estudiantiles, finalmente lo comprendió. Ya no se trataba de ella ni de su blog. Las ideas habían cobrado vida propia. La chica que antes se estremecía al ver su reflejo, ahora ve más que defectos en el espejo. Ve las noches contestando mensajes, las manos temblorosas en los podios, las miles que encontraron fuerza en sus palabras. Las investigaciones demuestran que las narrativas personales sobre la superación de la adversidad aumentan la búsqueda de ayuda en un 41%, una estadística que se hace realidad gracias a cada lector que la contactó. Si esta historia te conmovió, compártela. Alguien cercano podría necesitar estas palabras hoy. El espejo refleja lo que hay, pero no puede medir la resiliencia. Eso se demuestra con acciones, alzando la voz, extendiendo la mano y reescribiendo historias que alguna vez estuvieron marcadas por el dolor. El poder siempre fue tuyo.